ya está en nuestros estudios. Mildred del Sueldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto estar acá con noches. ustedes. La verdad que un placer. El gusto es nuestro, como dice. esa puesta en escena magnífica, ¿no? Sí. Bueno, decíamos al inicio del programa que el tema de la salud ya deviene como un nuevo paradigma, que no es la falta o la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino un bienestar integral de la persona, físico, mental, social. ¿Qué es lo que se está viendo en este contexto, Mildred? Bueno, tal como vos lo dices, la nueva definición de salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, psíquico y mental de las personas, que en realidad es algo bastante difícil de lograr en la actualidad, ¿no? Por todo lo que se está viviendo y más en nuestro país, en donde todo lo que es factores psicosociales intervienen y se interponen muchas veces en el logro de este completo bienestar físico, psíquico que uno perseguiría en la búsqueda de la salud ideal. Pero yo creo que pese al clima que se vive, pese a que venimos de 2 años de pandemia que han significado tanto para la salud individual como colectiva, realmente un trance bastante difícil de pasar en todo sentido, y todavía estamos viviendo las consecuencias, ya sea en forma de secuelas, ya sea en forma de cuestiones a nivel social que todavía están impactando y mucho. Yo creo que como seres humanos debemos seguir persiguiendo la búsqueda de esa condición ideal que hace a la salud. Y bueno, y hay muchas cosas y muchos recursos, muchas herramientas que pueden ayudarnos a lograrlo o acercarnos bastante a esa salud ideal que todos debemos buscar. Revisábamos para la entrevista algunos datos estadísticos que dan cuenta que una de las principales causas de muerte, si no la principal, vos me corregirás, entre las mujeres es la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué la mujer es tan permeable o es tan débil ante este tipo de patologías? Bueno, en realidad siempre para entender el hoy un poco uno tiene que ir a la historia, ¿no? Etimológicamente la palabra historia significa curiosear en el ayer. Y si vos te vas en la historia, la enfermedad cardiovascular no era una enfermedad prevalente o frecuente en la mujer. De hecho, en los primeros tratados de Angor Pectoris, que escribió William Haberdine allá por 1700, decía de 100 personas con dolor de pecho o con Angor, solamente 3 eran mujeres. Y esto se mantuvo, te diría, hasta la mitad del siglo pasado, en donde empezó a crecer fundamentalmente en los países desarrollados, pero los países en vías de desarrollo como la Argentina también empezó a aumentar, década de 60, 70, empezó a aumentar la prevalencia de enfermedad cardiovascular en la mujer y pasó a ser la primera causa de muerte en las mujeres. ¿Por qué? Porque, por un lado, el crecimiento de todos los factores de riesgo cardiovascular, el modo de vida que nos ha llevado a que todos esos factores, la mala alimentación, el estrés, el sedentarismo o la inactividad física y la prevalencia creciente de hipertensión arterial, de diabetes, de colesterol alto en sangre o dislipemia, tabaquismo, todo eso llevó a que tanto hombres y mujeres pasáramos a sufrir enfermedad cardiovascular y a morirnos por ello. Y por otro lado, se dio en la mujer más que un cambio genérico, una revolución genérica. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mujer tiene que salir a ocupar cargos y puestos que históricamente eran ocupados por hombres y también tomó roles que eran prácticamente de manera exclusiva masculinos, sin dejar de lado todo lo que por género le competía y le compete siempre a la mujer,
que es todas las ocupaciones del hogar, la crianza de los hijos, llevar adelante todo eso, más la carga laboral. Bueno, el advenimiento de la mujer multirol también ha ayudado a que las enfermedades cardiovasculares que no eran prevalentes en la mujer pasaran a ser la primera causa de muerte. Pero ¿hasta cuánto en el imaginario popular esto todavía no se instaló? Que si yo salgo a preguntar, la principal causa de problemas cardiovasculares es entre los hombres. ¿Cómo también allí se silenció este crecimiento del problema para las mujeres, no? Así es, porque desde el punto de vista de la salud, la mujer primero ha tenido una época de invisibilidad médica, que le llamamos, con el eje de la atención en la salud puesta en el sistema reproductor. Claro. Entonces, ginecológico. Prácticamente se desconocía y no se investigaba el resto de la salud femenina. Y eso también tiene explicación en esto que les estoy contando, ¿no? Claro. Y ginecológico y no solo, como vos decís, en edad reproductiva. Y después ahí se terminaba. Exactamente, claro, exactamente. Y con relación a esto, Mildred, que vos estás planteando, ¿no? Porque lo decía también Mariana en cuanto vos revisás datos. Decimos, ¿por qué hay una falta también de sensibilización con relación a esto, de campañas públicas, de la articulación estatal y de organismos que también tienen que ver con la salud privada? ¿Por qué? Sabemos que tenemos chequeos periódicos anuales con campañas gratuitas para un PAP o para la detección de cáncer de mama y no para este tipo de diagnósticos. Así es, así es. Desgraciadamente esto no ocurre solo en la Argentina, ocurre en el mundo. Hay organismos que se han puesto esto como eje de trabajo. Acá en la Argentina las dos sociedades de cardiología lo tienen como eje central de agenda de trabajo, en el caso de la Federación Argentina de Cardiología con Mujeres en Rojo Argentina, en donde se viene trabajando. Imagínense que acá en la Argentina se creó el primer comité de enfermedad cardiovascular en la mujer en la Federación Argentina de Cardiología en el año 2005. Desde entonces se viene avanzando, pero es un avance muy lento y desde el punto de vista comunicacional cuesta mucho cambiar justamente paradigmas que tienen su base en la historia, en el devenir histórico, y es muy difícil de superar. Incluso les cuento un detalle. Hasta a principios del 2020, antes de que se iniciara la pandemia, se hizo en el Cono Sur de las Américas una encuesta dirigida a las mujeres en donde le preguntábamos cuál consideraba que era su principal causa de enfermedad y cuál consideraba que era su principal causa de muerte. Principal causa de enfermedad en los 3 países, el cáncer, fundamentalmente el cáncer de mama. Cuando 1 de cada 3 mujeres se va a morir por enfermedad cardiovascular, mientras que 1 de cada 8 o 9 se va a morir por cáncer de mama. Y cuando le preguntamos cuál era la principal causa de muerte, en nuestro país la primera causa, casi el 50% de las mujeres, el 48,9%, dijo que era la muerte violenta o el femicidio. Eso acabamos de publicar recientemente este análisis de Argentina, y en Uruguay y en Cono Sur, en Uruguay y en Chile fue primero cáncer, causa de muerte, y segundo homicidios o muerte violenta. ¿Cuál es el análisis que surge de esto? Es que los medios de comunicación tienen mucho que ver en instalar esta temática. Por eso es que el trabajo de ustedes es fundamental, porque cuando le preguntábamos a las mujeres por dónde habían recibido esa información, prácticamente el 50% era a través de redes. Por lo tanto, viramos con esta data y invertimos mucho más en redes para tratar de bajar el mensaje correcto. Y el segundo era los medios de comunicación como televisión, prensa escrita, y en tercer lugar o cuarto lugar, el Consejo Médico. Claro. Entonces, obviamente que la forma de bajada del mensaje yo creo que tiene mucho que ver en la instalación de lo que es correcto, ¿no? Claro, con relación a eso que vos estás planteando, ¿no? Mujeres en Rojo
cuán importante también es empezar, así como en su momento estuvo, digamos, el lacito violeta y un montón de otros íconos, y esa representación que vos decís que es muy fuerte, pensar en ese tipo también de posturas, digamos, para que se dimensione esta situación. Claro, porque además supongo que, así como contamos un diagnóstico que da cuenta de una situación compleja y en crecimiento, porque las condiciones que nos llevan a las enfermedades cardiovasculares no se van a modificar, ¿cuánto se mejora con el control? Esta es pregunta que es, ¿cuánto se mejora con el control? El 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. 80%. Es un montón. Es un montón. Claro. Entonces, la mujer no se va a cuidar de aquello que no ve como amenaza. ¿Por qué va a hacerse el PAP? ¿Por qué va a hacerse la mamografía? Porque tiene internalizado el tema de que imaginariamente su principal causa de enfermedad y muerte es el cáncer, sobre todo el cáncer ginecológico. Tenemos que cambiar este paradigma, pero cambiar paradigmas cuesta mucho. Pero bueno, estamos en ese camino y cada vez más cerca. Esto no ocurre solamente a nivel de comunidad en general, también ocurre en comunidad médica. Claro. O sea, hay estudios hechos en comunidad médica en donde los mismos médicos no reconocen a la enfermedad cardiovascular en la mujer como su principal causa de enfermedad y muerte. Entonces, estamos trabajando desde las sociedades científicas también. Recientemente hemos publicado en la Sociedad Interamericana de Cardiología la primera guía latinoamericana de prevención de enfermedad cardiovascular en la mujer, que tuve el honor de conducir y ser la primera autora, en español, claro. Porque si no, toda nuestra literatura está en inglés fundamentalmente. Entonces, una forma de llegar a todos son estas guías que la pueden bajar de archivos mexicanos de cardiología. Es un open access, es decir, es de acceso libre y cualquier médico, cualquier profesional de la salud la puede bajar. Creo que este ha sido un paso muy importante. Y el otro paso es seguir trabajando en la comunidad, en las mujeres, para que se internalice este mensaje, esta verdad absoluta, porque es la forma de cambiar esta realidad. Y lo que vos decías, ¿no? Cómo surge, cómo la historia hace que esto emerja, ¿no? Como un diagnóstico que hoy es una realidad, pero además lo que vos estás diciendo, ¿no? Nunca dejamos las tareas de cuidado, las tareas reproductivas, las tareas productivas hacia el afuera y con toda la carga que implica precisamente en este contexto y en países como los nuestros. Entonces, qué difícil que es también cuando tenemos toda esa sobrecarga de horarios, llevar hábitos que sabemos que conducen a una vida saludable, como la actividad física, digamos, como tener ese tiempo libre, el tiempo de ocio, el disfrutar de cosas que a veces no hay tiempo real para hacerlo. Así es, y siempre la mujer, también por una cuestión genérica, se posiciona la última de la lista, ¿no? Hay estudios hechos sobre esto. Y cómo siempre te postergás, mamá siempre puede o la mujer siempre puede. Esto está también en nuestro ADN, digamos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante lo que vos dices porque tenemos que priorizarnos. Tenemos que priorizarnos como mujer, como persona, y vamos a priorizar nuestra salud porque sabemos qué hacer. O sea, cuando en la misma encuesta nosotros le preguntábamos a las mujeres sobre los factores de riesgo cardiovascular, el 90 y pico % los reconocía como tal. Claro. Es decir, sabemos cuáles son, pero a la hora de accionar y de actuar, ahí nos postergamos. Entonces creo que esto tiene mucho que ver con esto, ¿no? De priorizarnos, de ponernos primero fundamentalmente en lo que atañe a nuestra salud. Bueno, se nos está terminando el tiempo, pero no te vamos a dejar ir sin hacerte una pregunta más de tinte política. ¿Te imaginas volviendo a la función pública? Recuerdo, para quienes no lo recuerdan, que Mildred estuvo a cargo de la Secretaría de Salud del municipio durante varios años. Por eso la pregunta, ¿te imaginas volviendo a algún rol en la función pública? Mirá, yo creo que en la vida la palabra nunca no existe, ¿no? O más para este tipo de cosas. Pero yo creo que hay un tiempo en la vida para todo. Yo le dediqué 8 años de mi vida a la función pública y es realmente una tarea muy absorbente. Y creo que si bien podría estar y si
digamos, si así se da, probablemente pueda estar en alguna situación de consejería, de ayuda, de lo que sea, no lo descarto, pero creo que entraría en conflicto con lo que más me gusta, con lo que más me apasiona, que es la cardiología, que es la medicina, en la atención médica, ¿no? En el estudio, en la investigación, que realmente es en lo que me he volcado en los últimos años y estoy muy feliz por ello. Así que si bien no lo descarto, lo veo poco probable. Gracias. Gracias, No, gracias a ustedes. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, por estos aportes y también porque tiene que ver con este cambio, ¿no?, cultural que nos merecemos para poder tener una vida de bienestar.